Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Yo soy Max. y esto es Dementes Por experiencia. Nada, hoy es el segundo capítulo de nuestra segunda serie y como ya es habitual, tenemos un invitado, así que lo están viendo, así que no me voy a dar más preámbulos, pero después voy a hacer la introducción, pero quería darle la bienvenida a Lucas Salaquet. Más adelante vamos a dar más introducción, pero para darle la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y adelantar que obviamente vamos a seguir hablando de cervezas, pero esta vez, como lo dijimos en el capítulo anterior, un poco con una mirada quizá de finanzas, quizá de la historia de Lucas con la cerveza. Entonces ese va a ser un poco el contexto del capítulo de hoy. Así que de nuevo, muchas gracias, Lucas. Y para recordarles a los que se estén sumando a este capítulo, en el capítulo anterior, que si no lo han visto pueden ir a verlo, hicimos con Max, contamos cómo fue una experiencia y ahí para que Lucas también como lo sepa, hicimos ambos 2 tours diferentes en diferentes momentos de cerveceros. Y fuimos Max fue con Andrés a la montaña y yo fui porque coincidió con mis vacaciones, fui a Kuzman y a Valdivia en general. Y bueno, y entonces lo que trajimos en el capítulo pasado fue nuestra experiencia, nuestra historia, y ese fue como un poco el contexto del capítulo anterior. Así que en este capítulo la idea es escucharte a ti y ver como como el contraste de lo que nosotros vivimos, pero también tu historia en el mundo de la cerveza. Sí, y voy a partir introduciéndote un poco también para que sepan quién eres. Bueno, ya lo comentamos un poco también desde esa mirada más de CFO, de tropera específicamente, por eso también acá traemos las cervezas para verlo. Y si no, ya lo saben que están ahí. Lucas es ingeniero y su historia con la cerveza, y corrígeme si estoy mal, pero de mi memoria de lo que hemos conversado, de mi memoria de lo que hemos conversado, es que partió toda tu historia con un curso de cerveza en la universidad. Y ahí, obviamente no la historia de tomar cerveza, sino de preparar cerveza. Y de ahí empezaste a hacer tu cerveza en tu casa. Y corrígenos porque estábamos en la duda con la Nati de si es que se hace una cerveza en una olla o dónde se hace. Pero hacías cerveza en tu casa. Y de ahí, bueno, obviamente por el querer salir de Santiago, escaparse de Santiago cuando te casaste, te fuiste a vivir al sur y ahí caíste. Y también la otra pregunta de ahí es si lo encontraste o te encontró este rol o esta pega en tropera de trabajo. Perfecto, estás en lo correcto, pero yo creo que esto parte un poco antes. Bueno, en verdad me gustaría dar un poco de contexto y familiar. Mi familia siempre estuvo ligada a la industria cervecera. Y yo cuando chico no lo sabía, porque mis papás no son tan doctos de la cerveza, y después pude conocer más a mi abuelo y me di cuenta que él sí tenía experiencia al respecto, y justo más o menos esos años él hizo su propia fábrica de cerveza en Curacaví. No es Cross, es otra pequeña fábrica de cerveza de Curacaví, mucho más boutique. Y también mi abuela es de apellido Banter, se llama Isabel Banter. Ella es bisnieta, tataranieta, perdón, de Carlos Banter, que fundó la cervecería Banter, la primera cervecería fuera de la región de Santiago y la principal cervecería del sur de Chile, y que operó durante prácticamente 100 años hasta que, un poquito más incluso, hasta que cerró, y un poco el legado de la cervecería Banter lo tomó Kuzman. No sé si pudiste ver un poco de esa historia. Hay una cerveza... Pues no los nombran. No, en el tour, por lo menos. No, hay una cerveza emblemática que tiene que se llama la cerveza Carlos Banter. Okay. Por si acaso, yo soy, y eso lo explicamos, yo soy de Colombia, entonces claro, yo llegué como como, o sea, yo les contaba que el Kuzman para mí fue como, o sea, me di cuenta en el capítulo pasado que hay toda una historia y que es muy emblemática. No, yo llegué como una persona que no vino a probar cerveza y por ejemplo, la que tú nombras me genera mucha curiosidad. Sí, no, es una cerveza muy específica. ¿Pero todavía se hace? Sí, todavía se hace. Es una cerveza que no un estilo muy específico, que es perfecto. más para una buenísima cerveza, para rendir un poco honor a la historia cervecera de la región de Valdivia, que coincide un poco, de ahí nace una gran familia, hartas generaciones, y
y un poco, no es como que se pase por genética, pero el interés estuvo y mi abuelo quiso continuarlo y después yo también, independientemente, lo quise continuar también. Y eso lo hice tomando el curso de cervecería de la Universidad Católica, que es un muy buen curso para la gente que tenga la oportunidad de tomarlo. Los cupos se van muy rápido, pero hay que tener ahí suerte. Y aprendí un montón. El profesor alcalde, que es un maestro cervecero de hace muchos años y muy, muy bueno, hace ese curso, así que lo recomiendo profundamente. Posterior a eso, yo seguí haciendo cerveza en mi casa como hobby y lo sigo haciendo. Y cuando me fui a vivir a Puerto Varas, yo creo que lo busqué un poco, se dio, Yeah. las cosas se dan, pero uno va tomando decisiones en la vida que te llevan a las cosas que parecen azar, pero en verdad son cosas que uno ha tenido que trabajar. O sea, usted se puso en Puerto Varas. O sea, Claro, claro, partir por ya era una tomar una decisión. decisión de irse allá y en Puerto Varas es el mundo más pequeño y hay pocas empresas fuera de la industria del salmón que sean entretenidas de trabajar. Y ahí se dio. En Tropera, en Puerto Varas, partí con un cargo muy, muy específico, muy pequeño, porque en realidad yo dije, oye, invéntame una pega, lo que sea. Soy ingeniero, te juro que hago lo que sea. Y ahí encontraron algo y de poco fui mostrando más habilidades, fuimos haciendo un match un poco más complejo y tomé la oportunidad de tomar la finanza de la empresa, que estamos en un proceso de crecimiento súper grande, entonces es súper interesante el punto en donde estamos, tenemos un nuevo formato, estamos ahora en prácticamente todos los supermercados de Chile, en todas las regiones, en casi todos los líderes, en muchos Jumbo, muchos Totus, y mucha presencia de otros restaurantes y bares por fuera de los propios nuestros de Tropera, donde uno puede ir a tomar siempre una muy rica cerveza. No, así que, o sea, me respondió muchas de las preguntas que me tocaban hacerte, pero yo, por ejemplo, como decía, yo conocí a Tropera hace como 3 años, que me fui en esta época que se podía hacer nómada digital y yo creo que fue más o menos después de pandemia, me instalé creo que más o menos como 20, 15 días en Puerto Varas. Y claro, ahí me acuerdo perfecto, iba saliendo al lado del lago y vi la pizza, o sea, primero una fila larguísima y yo dije como, ¿qué venden acá? Y claro, descubrí maravilloso, aparte que me encanta la cerveza y así descubrí Tropera y cuando Max me dijo, no, es que él trabaja en Tropera, fue maravilloso. Entonces te iba a preguntar, ¿qué significa estar en una marca tan icónica, sobre todo para el sur? Porque, por ejemplo, yo que no conocía, no soy de acá, pero cuando uno llega al sur, a uno le hablan. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, Rita Darwin, Tropera, no sé qué, como no me podía ir de Puerto Varas sin ir a esos lugares. Entonces, ¿qué significó para ti o qué significa ahora estar en un lugar tan icónico y por lo que veo conectado con algo que te apasiona como la cerveza? No, es genial, es un trabajo soñado, poder trabajar en algo que a uno le gusta mucho, el equipo. O sea, esto lo conformó Tropera. Si Tropera es una marca buena, conocida y como una marca apreciada por el cliente, es porque el equipo ha hecho maravillas para posicionarse, para poder entregar un buen servicio. Tropera viene muy de la mano con la experiencia en la cervecería, en los restaurantes. O sea, la gente donde más disfruta un shop de Tropera es en esa Tropera, con la vista al lago, en Coyhaique, donde nació todo, la cervecería Tropera nace en Coyhaique, y ahora en Santiago nuestros dos brewpubs que tenemos aquí en Providencia, en Drugstore, y en Estación Tropera en Vitacura, en la calle Catalpa. Sí. Creo que Max me hizo muy buena, me dijo, ya están acá, y yo creo que fuimos. Sí, así que va muy de la mano con una experiencia, que yo creo que es algo que a ustedes les interesa y saben muy bien. La cerveza por sí sola no dice mucho, creo yo. Uno se puede poner muy técnico en matices, sabores, cosa que yo no tengo ese paladar y ese olfato, no soy enólogo ni maestro cervecero. Como que para mí la cerveza tiene que ver mucho más con la experiencia que lo engloba. El maridaje, los amigos con los que lo comparte, el timing, el momento en el que uno está pasando cuando se toma el sorbo de cerveza, que siempre está bien relacionado a relajarse, después de hacer deporte, después de un día de trabajo, en una junta familiar. Así que es muy, muy satisfactorio poder formar parte de eso. No, y ahí voy a aprovechar y hacer, no sé si eso es publicidad o no, vamos a sacar una encuesta porque para que
tú sepas, nosotros estamos haciendo estos capítulos, en este caso de cerveza, lo hicimos la vez pasada de cafés, y mientras grabamos los capítulos, también en paralelo están unas encuestas de esto. Por ejemplo, la encuesta, y es parte de las preguntas como, ¿por qué te gusta tomar cerveza? ¿Qué significa? ¿Con quién la tomas? Porque igual que, o sea, yo ahora lo escucho y también lo vivo, le pasa a uno la cerveza, esto que uno dice, no es solo una cerveza, un estilo, sino es el ambiente, por qué, para qué, en qué ocasión. Entonces ahí aprovecho para decir que en paralelo va a estar abierta esta encuesta, que lo que hacemos después es en el último capítulo analizamos esa encuesta, porque creo, para nosotros, del mundo de la experiencia, siempre decimos el quali y el quanti es muy importante. O sea, una cosa es la experiencia, que tiene mucho insight, mucha voz, mucho como temperatura, y también la temperatura la medimos a través de la encuesta, así que esperamos que los cerveceros que nos vean o que conozcan puedan contestarla y así también contrastar con lo que hablamos en estos 2 capítulos. Perfecto. Yo, solo para cerrar este bloque de preguntas, después de pasar de esta historia como que tú hacías, aparte ya entendí que también vienes de familia, con historia cervecera, y ahora estás en una cervecería. ¿Te ha cambiado un poco la visión, el paradigma de la cerveza? ¿O te ha potenciado más como lo que piensas del mundo cervecero? ¿O qué significa y cómo ha cambiado esa vista? Sí, es otra forma de hacer cerveza. O sea, uno cuando hace cerveza en la casa, uno prioriza otras cosas, uno quiere experimentar, uno quiere... yo hacía de a 20 o 50 litros, entonces, y se cocina en una olla, como, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. En una olla muy específica y especial, pero en una olla. Y uno prioriza otras cosas. Después, cuando uno llega al tamaño de una micro cervecería o cervecería artesanal independiente, ¿no?, como Tropera, eso se conserva, de cierta manera. Son tamaños un poco más grandes, pero y hay mucha finanza, hay mucho marketing alrededor. Pero si tú entras a la fábrica y haces el tour y tú conversas con el maestro cervecero, y yo que me toca trabajar ahí bien seguido en la fábrica, los aromas, los procesos, el porqué de las cosas, el paso a paso, es lo mismo que uno hace en la casa. Entonces, eso cambia la escala. Cambia un poco la escala, pero son los mismos problemas que uno tiene en la casa, que la temperatura tiene que mantenerse, no se puede oxigenar, no sé, el lúpulo tiene que estar bien añadido, después el whirlpool y una serie de cosas, pero que por lo menos en el nivel de Tropera, que es una cervecería artesanal, el espíritu de la cerveza, yo cuando estoy ahí siento lo mismo que cuando estoy en mi casa haciendo cerveza. Sí. O sea, yo creo que esas cosas conectan, ¿no? Al final, cuando uno está como, Sí. no sé, el ikigai, estoy hablando cosas que quizá no hemos tocado acá, pero conecta con lo que, ¿cómo se dice? Con la motivación que lo mueve uno de adentro, creo que uno se siente en lugar. Y por lo que escucho, creo que hay una muy buena conexión tuya con la cerveza, entonces yo estaría feliz en un lugar como ese. Así que, nada, creo que ahí le doy el pase a Max para el siguiente bloque. Así, muy bueno haber conocido tu historia hasta acá y ahora vamos con un aporte más dura, creo yo. Y es la parte que prometimos en el capítulo anterior también, la parte económica, justamente porque eres encargado de finanzas de Tropera. Queríamos hacer un paso porque en experiencia sí nos pasa mucho, de que se habla de la experiencia, de las cosas lindas, de en el fondo toda esta parte más cualitativa, como decimos nosotros. Pero esa parte cualitativa, y ahí con las preguntas lo vamos a ver más en detalle, pero esa parte cualitativa muchas veces choca con la realidad financiera o la realidad de las empresas, que al final una empresa tiene que tener resultados para poder funcionar. Entonces, quería partir preguntándote también, y esto ya es más una imagen que pueda tener uno desde la mirada de la experiencia y de muchas otras áreas de una empresa, pero es que se tiene este mito de que el CFO o los encargados de finanzas son los malos, que no pasan nunca la plata, sobre todo desde la perspectiva de la experiencia. ¿Cómo, con todo lo que nos lleváis contando también de esta pasión por el producto, cómo lo equilibras ese producto, esa pasión por el producto, que se mantenga esto más artesanal, con el balance o la realidad que exige el balance financiero? Buena pregunta. Y yo creo que, claro, la finanza, al final quien pasa la plata, los recursos son muy limitados y las necesidades son infinitas. Uno siempre va a querer más. Pero
además de finanza y pago y contabilidad y caja, que es lo que tengo que ver yo, también estoy a cargo del área de control de gestión. Y el control de gestión no solamente controla las lucas, sino que controla todos los procesos que puedan ser medibles y replicables y que necesiten un cierto resultado. Y la experiencia y la artesanalidad se puede controlar y se puede medir. Ya. Entonces, mi trabajo también es buscar las herramientas para poder la experiencia. Cuando tienes un restaurante, tú la puedes ir un poco improvisando. Y nosotros ya tenemos 9 restaurantes y tenemos que buscar la manera de que la experiencia en el restaurante de Santiago sea muy, muy similar a la experiencia en otros lados. O sea, cada restaurante tiene su branding y sus cosas, pero nosotros tenemos que cumplir muchos estándares y eso hay que controlarlo y medirlo. Y para poder tener eso de manera controlada, la finanza, y, o sea, en realidad el control de gestión ahí tiene que buscar todos los procesos. Por ejemplo, nosotros todos los días tenemos que medir una serie de indicadores de la experiencia en el local antes de abrir. Que la temperatura sea adecuada, la luz esté bien, los aire acondicionados funcionen, la basura se haya retirado, la limpieza esté como corresponde y todo lo demás. Y al momento del cierre y entre turnos también se hacen toda esa serie de cuestionarios. Nosotros tenemos varias herramientas de medición de experiencia con el cliente, tenemos una gran base de datos con respuestas y eso lo analizamos también. Y todo eso que tiene que ver con las finanzas, porque la finanza sirve a esto. La finanza y la administración en general sirve a la experiencia en los locales. O sea, mi pega número 1 que me dice mi jefe Lucas, si es que en un restaurante de Tropera la temperatura no es adecuada, eso también es responsabilidad de finanzas, porque significa que el equipo no se arregló a tiempo y eso es porque nosotros no pudimos hacer el pago. O sea, mi trabajo no es fregar la experiencia, mi trabajo es servir y mejorar la experiencia en los restaurantes. Y con experiencia me refiero a la pizzería, a la pizza, a la cerveza, a la atención y ahí todo como un global. Buenísimo. Y también conectando con eso, porque también está dentro de la misma línea un poco lo que dices tú, de tú eres el, por decirlo de alguna forma, el garante de que la experiencia pueda fluir. ¿Qué tiene que pasar también? No sé si de repente hay iniciativas o algo en particular que surja de alguien más o de alguna persona del equipo que tú digas, sí, me da tranquilidad, hay presupuesto. ¿Qué tienes que hacer tú o también quizás de tu jefe? ¿Qué tiene que pasar para que se pueda dar presupuesto de la experiencia principalmente? Primero hay que hacer un presupuesto de experiencia, un presupuesto con el que estemos conformes y después respetar ese presupuesto. Justo estamos nosotros ahora revisando algunos en el área de los restaurantes, revisando si es que aumentamos un poco, bajamos el presupuesto de branding y también nos hicieron unas solicitudes especiales también en todo lo que es plataformas digitales, que nosotros estamos innovando harto con distintas herramientas digitales para mejorar la experiencia. Lanzamos un programa de fidelización que es con una tarjeta virtual que queda en la wallet del cliente. Puede ir acumulando Tropera Coins y después de una cierta cantidad de Tropera Coins pueden canjear una cerveza, una hamburguesa, una pizza, etc. Y al final es hacer una planificación a principio de año súper bien hecha y bien detallada para ver realmente con cuánto nos vamos a sentir cómodos. Y la experiencia, uno con poca plata uno puede hacer mucho, digamos. O sea, siempre lo más caro va a ser construir un restaurante, o comprar más barriles de acero inoxidable y cosas mucho más de inversión. Pero nosotros tenemos una cantidad decente y uno también mira la industria igual. Hay un benchmark de industria de cuánto es necesario invertir en este tipo de cosas. Y hay que mirar eso y dar un poquito más. Buenísimo. Yo creo que es una buena filosofía. Eso y un poquito más, sobre todo si es que queremos destacar con respecto a la competencia. Total. Y tú lo dijiste antes y lo dijiste ahora también, tema de la data. Dijiste que tenían bases de datos, tenían información. Dentro de la experiencia siempre está el elemento de usarla. O sea, bueno, lo hemos dicho en otro episodio con la Nati, de que al final la data es importante. Tú dijiste se analiza. Si no se analiza, la data no sirve para nada. Hoy día
primero, ¿cómo levantan la voz? Dijiste que tenían data, ¿cómo la levantan esa data? Y segundo, ¿qué hacen con esa información? Hay mucha data dando vuelta. Voy a enfocarme quizás en la de la experiencia. Sí. Nosotros, históricamente, en los últimos años, hemos tenido un programa de cliente incógnito. Nosotros buscamos clientes, ojalá habituales, pero no necesariamente, o sea, pueden ser clientes nuevos también, que vayan a nuestro restaurante. Nosotros le damos una gift card para consumo y tienen que completar después un formulario bien detallado con hartas preguntas. Y la verdad es que ahora hemos tenido buenos resultados con eso, porque bueno, después de que nosotros le damos la gift card, el cliente está muy comprometido y responde con mucho detalle. Claro. Y está súper bien. Ahora nosotros estamos probando una alternativa diferente. Hace un mes que lanzamos una nueva herramienta que se llama Come, que lo que hace Come es poner un formulario, o sea, una tarjeta de NFC en la mesa, donde el cliente la escanea y participa por un premio de cerveza todos los meses. Nosotros repartimos una caja por restaurante, 9 cajas de cerveza, a los clientes que hayan respondido a la encuesta. Entonces, y entre más detalle y más preguntas tú contestes de la encuesta, más probabilidad tienes de ganarte la caja. Ah, buen dato. Entonces, Próximamente sumaré una encuesta por ahí. claro, entonces esa información nosotros nos queda en la base de datos y después también estamos probando con inteligencia artificial para hacer un preanálisis y después si tenemos alguna duda, algo, revisamos el dato en concreto. Buenísimo. Sí, y yo creo que ahí la inteligencia artificial clave para, bueno, y nosotros que venimos de la industria de la experiencia donde ha probado funcionar más que en otras cosas en el análisis de datos. Y bueno, y el dato de experiencia que en general siempre es un texto o alguna información como contenida con emociones y distintas cosas. Para ir ya cerrando un poco también esta línea de la parte más financiera, tú lo mencionaste antes, esto del crecimiento y que son 9 restaurantes, es harto y que el mantener esa experiencia lo más parecida posible, porque obviamente tiene matices uno que otro, sobre todo quizás los más centrales. ¿Qué o cómo, cuál es el principal enfoque? Tú dijiste ahí el tema del restaurante mismo, del ambiente, de todo eso, pero parte de la experiencia más y como va a ser un cierre y hacer un pase, pero la experiencia con la cerveza y con el menú. ¿Cómo se aseguran de que todo esté cumpliendo a nivel de cadena como Tropera y no se empiezan a escapar un restaurante a otro? Buena pregunta. Hay varios indicadores. Uno tiene que andar mirando los indicadores más inmediatos, de sensibilidad inmediata, que son para nosotros es las respuestas de estos cuestionarios. Porque, o sea, si alguien fue ayer y tuvo una mala experiencia, eso ya va a estar registrado hoy. Después hay otras herramientas que es un poco también la sensibilidad que tú ves en la caja. O sea, si un restaurante está vendiendo un poco más que antes, un poco menos, eso también responde a varias cosas, pero también a la experiencia que están teniendo. Pero lamentablemente eso ya es más reactivo porque ya pasó. O sea, ya si no di una tan buena experiencia hace un mes, eso me repercute en las ventas del mes siguiente. Es por eso que estas herramientas que te comenté antes son clave para poder medir. Nosotros, además de eso, tenemos hartos no protocolos, pero hartos estándares de cómo presentar y vender nuestra cerveza. Tenemos una carta especial para nuestra cerveza donde detallamos todos los estilos que tenemos, los maridajes que convienen. Hacemos capacitaciones todos los meses a todo el equipo de garzones, los nuevos y los anteriores, con nuestros maestros cerveceros, para que entiendan y comprendan cada perfil de cerveza, cómo venderla, cómo acompañarla, y realmente después de los maestros cerveceros de la cervecería, los que más saben de nuestra cerveza son nuestros garzones y nuestros barman. Así que ellos realmente, como son el canal de comunicación con el cliente, ellos son los más capacitados en cerveza. Yo, que me he dedicado a hacer cerveza muchos años de mi vida, me sorprendo al ver el conocimiento que tienen ellos. Que realmente es bien bueno. Y no solamente de Tropera, saben de todo tipo de cervezas, porque lo comparan, buscan, han trabajado en otros sitios. Sí, yo trabajé en otro restaurante y la cerveza de estos gallos tenía tal matiz muy parecido a esta y nosotros la vendíamos con este plato, entonces yo creo que puede pegar aquí. Entonces yo creo que la venta del garzón y el barman es clave. Buenísimo. Perfecto. Yo porque ahora me corresponde a mí el siguiente bloque, pero, o sea, escuchándote me salieron 2 preguntas como solo de escucharte y
y que lo voy infiriendo, pero quiero hacerlas en Tropera están muy relacionados entonces experiencia y finanzas, que es, o sea, por lo que te escucho sí, pero es cosas que por lo menos nosotros lo hemos visto en otras industrias y es como dos idiomas diferentes y por lo que escucho pareciera ser que ustedes están muy unidos. ¿Es así? Y si es así, ¿hablan el mismo lenguaje o cómo se comunican ustedes con el área de experiencia? ¿Tienen que hablar, ellos hablan el mismo lenguaje que ustedes? Porque a veces hay términos muy específicos de finanzas y de experiencia. ¿Lo hablan todos o cómo Sí, es? mira, nosotros somos, toda el área corporativa, administración, somos como muy startup. Ya, Trabajamos todos muy perfecto. cerca, área muy cohesionada, una estructura horizontal, entonces tenemos comunicación frecuente. De hecho, uno de los encargados de experiencia de los locales se sienta al lado mío, Ah, en el puesto al lado. perfecto. Entonces, si a él le falta algo, el primero a saber soy yo, porque pega Ya, un grito al cielo y yo lo escucho. claro. Entonces yo digo, uy, chuta, ya vamos a Ya. ver cómo lo arreglamos. Entonces, el trabajo en conjunto es muy importante. Entonces, yo te diría que por ahí. Y también, una tarea que ha tenido que hacer el área de marketing, y el área de experiencia y el área de mantención estética de los restaurantes es aprender a hablar el idioma de las finanzas también. Eh, Importantísimo. Poder definir bien sus métricas, poder definir bien el impacto que tienen los proyectos que hacen, cómo eso va a mejorar eventualmente la salud financiera de un restaurante. O sea, hay una correlación directa, pero siempre estamos leyendo estudios, viendo cómo en otros lados, siempre Estados Unidos está muy avanzado en esto, cómo hay miles de millones de restaurantes en Estados Unidos que han hecho estudios de que tal acción o tal actividad en la experiencia ha mejorado de esta manera todo lo demás. Entonces, el trabajo en conjunto, muy cerca, trabajamos muy cerca en la misma oficina, y también cómo ellos comunican bien sus proyectos y sus necesidades de experiencia. Yo creo que dos cosas claves y suenan sencillas, pero vaya que fallan en otras industrias, porque no sé, es como lo que uno habitualmente escucha, que hablan dos idiomas completamente diferentes. Pero perfecto saber que hay empresas que lo están haciendo como uno espera que se haga. Y ahora me voy a ir al bloque que me corresponde, que es un poco como el tema de la innovación, productos, y lo quiero enlazar con la otra pregunta que me quedó en el tintero, porque es algo, pues personalmente creo que en el área nuestra nos gusta mucho, que es la inteligencia artificial, que nos guste o no, es, o sea, tiene que ser, o sea, creo yo por lo menos, pero cómo lo linkean y cómo lo usan, o si lo usan para todo este mundo de lanzar nuevos productos, crear, para que la usan, conectar, primero eso, la parte que me toca, el bloque de innovación, cómo lo trabajan, y de curiosidad, cómo están usando ustedes hoy la inteligencia artificial a favor. Estamos comenzando a utilizarla. Perfecto. Y la industria del restaurante siempre ha destacado por ser sumamente análoga. Las tecnologías básicas que han utilizado han sido el punto de venta, donde tú manejas tu base de datos de productos y generas tus comandas, comunicas con cocina, y software contables y cosas aburridas. Eh, Ahora nosotros estamos tratando de innovar no solo con inteligencia artificial, sino como con una serie de... Hay hartos actores en el mercado, startups, grupos que desarrollan herramientas, y nosotros estamos completamente abiertas a probarlas, ver qué funciona, potenciar. Nosotros somos muy pro de emprendimiento, esto partió como un emprendimiento. Mi jefe, como que cuando conversa con estos chicos que están partiendo, como que empatiza mucho con ellos, y realmente estamos probando hartas cosas, como esto que te comenté de Come. También estamos probando esto de Welcome Back, que nos brinda el servicio de tarjeta de fidelización, y otros también, otras cosas que todavía no puedo mencionar, pero que están Ya, en perfecto. desarrollo, y estamos completamente como trabajando en innovar un poco el área del restaurante, que siempre ha sido muy lento en eso. Y con respecto a la inteligencia artificial, yo diría que lo estamos aplicando en el análisis de datos, y en el desarrollo de productos nuevos también. Nosotros con inteligencia artificial hemos desarrollado softwares y herramientas de control y de gestión a la interna. Hemos desarrollado distintas aplicaciones utilizando IAs de codificación. Entonces, como no hay que ser un programador para poder levantar una aplicación. Yo igual estudié programación, tengo
O sea, como yo estudié programación y ahora me dedico a algo nada que ver, pero aprovecho esas herramientas Claro, sí. para estar siempre desarrollando cosas nuevas. Pero cada vez veo que la inteligencia artificial te ayuda más en eso. Y no hay que necesariamente saber programar, sino que tener la Saberlo pedir. visión, Y, sí, tener la sí. visión del producto, la visión de cómo se desarrollan cosas para poder hacerlas. Y nosotros hemos utilizado inteligencia artificial para ese tipo de cosas. Que hasta ahora no las ha podido ver el cliente porque son como productos de gestión interna, pero sí próximamente, o sea, podemos desarrollar cualquier cosa, pero No, todo a su debido tiempo. no, perfecto. Y que lo conecto también como, porque lo típico que cuando uno desarrolla productos nuevos, porque tú decías como, una cosa es la experiencia en los restaurantes y otra cosa es, por ejemplo, una cerveza nueva, todo, ¿cómo lo testean? ¿Tienen visión interna, visión cliente? ¿Cómo hacen? O sea, me imagino, no sé, experimentales, ver cómo se comporta y después la sacan. ¿Cómo se hace ese análisis o esos como MVPs? Nosotros no hemos hecho nada nuevo en cuanto a nuestra cerveza. O sea, el mundo de la cerveza es enorme, 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 enorme. No. Hay estilos que ya está todo creado. Uno piensa, no, siempre se innovando. Y uno ve como en Chile la industria de la cerveza también ha innovado mucho. Hay muchos estilos experimentales. Nosotros también lo hacemos. O sea, por ejemplo, cada vez que participamos en la ASI Fest, nosotros formamos parte de la ASI, que es la Asociación de Cerveceros Independientes. Hacemos un festival todos los años donde llevamos siempre estilos de innovadores y probamos, testeamos ahí. Tenemos un equipo de fermentación de menor escala, 50, 100 litros, tenemos dos y vamos probando cosas nuevas ahí. Y ahí, por ejemplo, Hazy Many es uno de nuestros últimos estilos, es una Hazy IPA, que es un estilo conocido en Santiago, en muchas partes del mundo, pero en el sur muy poco trabajado. Nosotros lo quisimos desarrollar, lo probamos en un par de eventos y la verdad es que tuvo una buena recepción y lo lanzamos nomás. Y súper bueno. Guadalina es otra de nuestras cervezas más vendidas, es la cerveza más vendida y la lanzamos hace 2 años. También es una cerveza, esto partió en Coyhaique no se toma tanto una cerveza rubia, se toman cervezas más oscuras y nosotros lanzamos una cerveza más rubia, más ligera y también tuvo una recepción increíble. Así que hay cosas probadas, hay muchos estilos ahí en la biblioteca de estilos del mundial, pero hay que hacerlos. Y No. hacerlos implica quizá una valentía y un tiempo que hay que estar siempre No, siempre probando. y quizá esto es, yo creo que un mensaje, como tratamos nosotros siempre de decirlo, es que la innovación no es solo en el producto, uno puede innovar en el marketing, o sea, en muchas otras cosas y eso, no, o sea, todo es innovación y uno puede decidir y es una decisión empresa, es como, y sobre, o sea, como a dónde apuntamos y yo creo que, o sea, es bien, o sea, te escucho y por la forma como se dan, o sea, por lo menos me genera mucha curiosidad y yo creo que es un mensaje para otras industrias que a veces uno dice como, no, es que ya está todo hecho. Bueno, pero está hecho en ciertas cosas, pero innovas en otras. No por eso voy a dejar de innovar. Así que nada, qué bueno escuchar como esa forma como crean ustedes desde adentro y también cómo están usando la tecnología a su favor. Y quería saber cómo ustedes manejan el tema del error. O sea, porque bueno, también en una empresa siempre hay fallos, fracasos rotundos, o fracasos en un producto, en un restaurante. ¿Cómo es la cultura del error en Tropera? Algo que va a favor nuestro es que nuestro ciclo como de valores es corto. O sea, nosotros tenemos 8.000 clientes al día en toda nuestra red, sobre todo ahora en el verano. Tenemos mucha capacidad de testeo y podemos sacar un producto y rápidamente vamos a ver si va o no va. Sobre todo en lo gastronómico, o sea, desarrollar un plato toma tiempo, pero nosotros en un par de semanas podríamos probar platos nuevos. Nosotros también cambiamos carta cada 3 meses. Es un poco más, un poco menos, pero normalmente cada 3 meses reimprimimos e incorporamos platos nuevos. Probamos cómo van, si se vende o no se vende, y ahí vamos dejando o sacando productos constantemente. Los clásicos nunca los puedes sacar, siempre están. No, Pero claro. la carta de cuando yo entré hace 2 años a Tropera y ahora ha variado en varias categorías. Tenemos tragos nuevos, tenemos productos nuevos, así que nosotros tenemos esa
esa facilidad de poder probar y probar y probar. Con la cerveza el ciclo es un poco más largo, porque si yo hago un estilo, son varios meses de testeo, tengo que ver cómo yo le vendo a empresas. Yo le es B2B en la cervecería, entonces, y ahí el feeling toma un poco más de tiempo. Pero sí hemos sacado puestos estilos y luego los hemos retirado. Ha pasado muchas veces antes, entonces no hay que tener miedo a cambiar. No, perfecto. Y yo, solo para cerrar el ciclo, me gustaría hablar, o sea, tú nombraste, y ahí se me sale el usted del tú, las dos nacionalidades que viven en mí. Hablaste que, mira, o sea, que en Estados Unidos hay como muchas referencias. Constantemente miran las tendencias y a dónde miran. Miran Estados Unidos, local, Europa, y cómo una cosa es mirar y otra es cómo lo aplico. Hay que mirar en todos lados, pero no te voy a mentir que Estados Unidos es un gran referente para nosotros, tanto en el restaurante como en la cervecería. O sea, donde el concepto del brew pub además se ha explorado, ha sido allá. Y por la historia de los fundadores de Tropera que vivieron en Estados Unidos un tiempo en sus estudios, de ahí se traen gran parte del estilo tanto de la cerveza, de la comida, como del funcionamiento. Pero en Chile ya el mercado de la cervecería artesanal ha crecido lo suficiente como para empezar ya a buscar referentes dentro de tu competencia. O sea, completamente hay que estar mirando todo el tiempo cómo lo hacen, qué hicieron, qué estilo sacaron, cómo si vendió más o no. Y lo bueno es que nosotros somos todos competencia, pero todos formamos parte de la Asociación de Cerveceros Independientes. Entonces, hay una alianza súper fuerte. O sea, no nos agarramos de las mechas, pero después... Yeah. Pero después trabajamos en conjunto. Qué bueno saber eso, que es un gremio colaborativo. Sí, Porque, absolutamente. ya, perfecto, porque eso en otras industrias, algunas pasan, otras definitivamente no, y yo creo que nosotros desde adentro, y lo hemos visto en pocas, cuando son colaborativos, el gremio yo creo que crece más, o sea, Que o gana crecen el cliente. todos, claro. Sí, sí, mira, escuché una frase hace un tiempo de un emprendedor bien conocido, quizá a alguno le suena la frase, pero voy a parafrasear. Este tipo de empresas, donde nosotros es un mercado pequeño, en crecimiento, uno quiebra por culpa de uno, no por culpa de tus competidores. Entonces, la colaboración entre competidores es importantísima. Así que más puedo aprender yo de mi competidor que la información que le voy a entregar a él y que va a usar en mi contra. No, eso no. Que no lo va a mostrar, que no sé qué, o sea, es como vieja escuela. Sí, sí, sí. Así que va siempre antes la colaboración que como el recelo. Perfecto. Buenísimo. Y ya para ir haciendo un cierre, vamos a pasar a un último bloque de preguntas que no te mandé. A propósito, la idea es que sea una respuesta más espontánea, que respondas, obviamente no necesariamente lo primero que se viene a la mente, pero sí que la pienses un poquito y puedas responder rápidamente. Y estas se llaman las 5 dementes. La primera pregunta es, ¿qué te emociona hoy? Puede ser tanto a nivel laboral como a nivel personal. Bueno, fácil. Fui papá hace unos meses, entonces mi hijo me emociona todos los días. Tengo mucho trabajo, llego a la casa y se me olvida todo. Entonces, y ahí porque mi hijo me logra traer mi cable a tierra, así que eso es lo que más me emociona. Ahora no puedo pensar en otra cosa. Buenísimo. Y felicitaciones también. Muchas gracias. Segunda, ¿cuándo fue la última vez que algo te sorprendió? Hoy día, no sé, muchas cosas. Me tomé mal la micro y fue una gran sorpresa. Pero sorpresas positivas también. Hoy día mismo también, esta semana tengo una nueva jefatura y me ha sorprendido gratamente trabajar con él. Como que cada reunión que tengo con él es un mar de cosas nuevas y sí, son sorpresas positivas también. ¿Y qué experiencia te cambió la forma de ver las cosas? Son muchas, así que voy a tratar de elegir alguna. Pero irme fuera de Santiago es una nueva forma de llevar la vida. Más relajado, más lento, no todo tiene que ser para ayer. No hay que andar atento y en peligro, sino que uno puede
relajarse mucho más. El mamut ya no nos va a comer. No, no. Como en Santiago, que todos parece que... No, uno se sienta con el mamut y Sí. come juntos. No. Buenísimo. Y siguiente son 5, por si acaso vamos a la cuarta. De hecho son 6 porque hay una extra. Pero, ¿qué palabra usarías para describir una buena experiencia? Una palabra, un concepto. Recuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque yo creo que una experiencia te transporta a algo que uno ha sentido antes. Entonces, lo que yo trato de hacer para brindar una buena experiencia es transportarlos a otras experiencias familiares, de viajes que ha tenido, experiencias con amigos. Por ejemplo, un sorbo de cerveza siempre te transporta a donde, yo siempre digo, la cerveza siempre te transporta a donde uno fue feliz. Como uno tiene una primera experiencia que está acompañada de algo que yo trato de replicar con los clientes. Buenísimo. Y ya la última pregunta nuestra. Doy un spoiler para la siguiente, pero ¿qué sensación te gustaría que la gente se lleve después de cruzarse contigo o con tu trabajo? Me gusta lo de la capacidad de asombro. Yo siempre, a pesar de tener que trabajar en la finanza y que es todo tan estructurado, siempre hay que estar abierto a la novedad, a la sorpresa, a cosas nuevas. Entonces yo creo que siempre uno puede dar algo más que está fuera de lo común y que te saque como del esquema. Buenísimo. Y ahora sí, la última, o penúltima, la última ya es más formalidad, pero la última pregunta, nosotros hacemos algo con todos los invitados, llevamos uno, pero es el primero en seguir la cadena. Pero sí, todos en plural. En porque todos los invitados, que él nos dejó una pregunta para el siguiente invitado. Y la pregunta que dejó fue, ¿de qué cosas te arrepientes que no hiciste en el pasado? Mientras pensáis, esta pregunta fue de Edgar, que era nuestro barista experto en café, que tuvimos la Qué conversación. profundo, Edgar. Yo soy de la filosofía que uno sí tiene que arrepentirse de las cosas. O sea, como yo no me arrepiento de nada. O sea, uno vive una vez y uno tiene que tratar de vivir lo mejor posible. Pero ser capaz de reconocer cuando uno le hizo algo malo a alguien es súper importante para sanar y seguir viviendo una buena vida. Así que yo creo que uno siempre en el trabajo, en la vida cotidiana, pasa a llevar a las personas a veces porque uno viene con un ritmo y una forma de trabajar y trata de imponerla y no necesariamente tiene que ser así. Y uno pasa a llevar a la gente, entonces yo me arrepiento quizá o sea, me arrepiento cotidianamente, digo, chuta, tuve que quizá el día de ayer haber trabajado de diferente con esta persona y haberme aproximado al problema de una manera diferente a lo que lo hice. Bien, buenísimo, sí, y buena reflexión también. Y conectado a eso, ¿qué pregunta? Puede no necesariamente ser tan profunda, pero dejarle al siguiente invitado que tengamos. Que no sabemos quién es tampoco, pero... A mí me gusta mirar al futuro, no al pasado, entonces yo le preguntaría de qué manera él O ella. él o ella va a aportar en su futuro de 10 años más. O sea, como, ¿qué vas a contribuir en los próximos 10 años? Eso le preguntaría. Buena pregunta. Que se prepare él o ella. Nadie va a querer venir después de escuchar. No. ¿Pero esa persona va a ver este capítulo antes de venir? No lo sabemos porque puede ser que lo grabemos antes de que haya salido. Entonces, O sea, sí. va a estar el misterio. No, está bien. Sí, por eso. Y es mejor así. Porque... Perfecto. O puede no vernos y nunca saberlo. Puede ser externo. Bien, y ya con eso, Lucas. Ya con eso, y con apagar el micrófono entre medio. Lucas, muchas gracias por venir hoy, por darnos tu tiempo. Sabemos que, y lo dijiste, que eres una persona muy ocupada. Y bueno, para cerrar, no sé, Nati, ¿algún
No, solo eso, sumarme a los agradecimientos, como queda uno con gusto a poco, yo creo que por el tema y por como la visión que tienes tú como persona, pero también la visión administrativa de un negocio. Solo preguntarte, y si quieres algo adicional que decir, redes sociales o tuyas o de Tropera o algo a destacar o un mensaje a probar, como este espacio medio publicitario, si lo quieres ver así. O si no, tu comentario de cómo te pareció el podcast. No, primero agradecerles por la instancia. Uno viene con el ritmo del día a día y en realidad sentarse a reflexionar y compartir experiencias valga la redundancia, la experiencia. Siempre es bueno, sea cual sea el tema. O sea, gracias por la invitación, por el espacio para conversar, para poder pensar también y eso se los agradezco. Y mensaje, invitación, bueno, no, hagan lo que quieran, digo, en el sentido de que no tengan susto de cambiar la decisión de vida, irse a vivir a otro sitio, cambiarse de negocio, emprender, quizá tomar caminos que pueden ser costosos al principio, pero que después a la larga te van a llevar a un lugar mucho mejor. Y así no respondes a la pregunta de Edgar con ese de que te arrepientes. Oh, perfecto. Buenísimo. Nada, con esto cerrar, Nati. Sí, solo recordar que nos pueden dejar sus comentarios en las plataformas donde están los capítulos, en Instagram principalmente y en YouTube. En Instagram es @dementes_podcast y YouTube no lo recuerdo, pero lo van a ver por ahí. Dementes por experiencia. Sigue. Y en Spotify también, sí. Buen punto. Muchas gracias, Andrés. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo para cerrar esta serie de cervezas y bueno, ir decidiendo qué vamos a hacer en la tercera serie. Así que esto fue Dementes por experiencia. Gracias. Chau, chau.